Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy presentes acá. Y quiero comenzar pidiéndole, he preparado una presentación para informarle un poco de la historia, de cómo se gestó y de dónde nació esto de las leyes de presupuestos mínimos, qué hizo la provincia de San Juan, cómo la universidad se involucra a pedido de una autoridad y que hemos recorrido en estos ya 15 años la sanción de la ley, lo cual nos ha permitido adquirir un nivel de conocimiento que no teníamos al momento de que esta ley fue sancionada. Entonces, lo primero que les pediría es que me permitan hacer la exposición. La he preparado más o menos para una hora áulica, hace unos 40 minutos, 45 minutos, para no aburrirlos, que no se me duerman, que no se me vayan. Y sí, después estoy dispuesto a contestar absolutamente todas las preguntas que sean referidas a la temática que nosotros vamos a desarrollar, porque bueno, no manejamos todo el espectro, a lo mejor legal, administrativo, y menos somos la universidad y la facultad, no es una autoridad de aplicación de la ley y tampoco somos representantes legislativos para regularla, definirla, modificarla. Solamente hemos intervenido a pedido de la autoridad y hemos desarrollado el camino que les quiero mostrar. Les voy a pedir que se hagan el siguiente mapita mental para que entiendan lo que les voy a explicar. O sea, primero vamos a repasar, sin ser de las ciencias administrativas o legales, o sea, cómo se da origen, dónde comienza esta historia y en qué momento nos involucramos, y en función de eso, como les dije anteriormente, voy a contar el caso de estudio que tenemos más desarrollado en la provincia de San Juan. O sea, vamos a usar la provincia de San Juan como un caso de estudio. Les voy a contar a medida que voy mostrando, que les vaya mostrando el caso de estudio, les voy a ir redactando, tratando de transmitir qué aprendimos, porque como les dije, el conocimiento actual no es el que teníamos cuando esto comenzó. Y luego unas pequeñas conclusiones o recomendaciones sobre nuestra visión sobre la mejora de la ley actual de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares. Voy a arrancar a partir de la reforma constitucional en 1994, donde se incorporan los derechos ambientales en el repertorio jurídico argentino. El artículo 41 estableció el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades económicas, satisfagan las necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras, imponiendo asimismo el deber de preservarlo y la obligación de recomponerlo en caso de daño ambiental. A su vez, le otorgó a la Nación la facultad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y a la provincia la potestad de sancionar leyes complementarias. De esta forma, este tipo de normas generaron una redistribución de competencias, ya que si bien los recursos naturales son dominio de los estados provinciales, le corresponde a la Nación legislar el umbral mínimo de conservación. Es decir, que el Poder Legislativo Nacional tiene la facultad de definir los lineamientos básicos de protección ambiental que cada una de las provincias debe implementar en su territorio. Así que arranco desde el año 1994. Nos vamos a la primera, al año 2008, que se sanciona la primera ley de glaciares, la cual fue vetada a las pocas semanas por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 1837, esgrimiendo algunos argumentos que reabrieron las discusiones sobre las leyes de presupuestos mínimos afectaban las jurisdicciones y autonomías provinciales. Dentro de los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo Nacional sostenía que los presupuestos mínimos no podían limitarse a la prohibición de actividades, sino que su función era fijar la base para las cuales las provincias pudieran legislar y superarlas. La provincia de San Juan sanciona en julio del 2010 la Ley Provincial de Protección de Glaciares. En su artículo primero define el objeto. Dice, esta ley tiene por objeto la protección de los glaciares ubicados en el territorio de la provincia de San Juan
y definidos en el artículo 2, que se incorporen en el inventario provincial de glaciares que por la presente se crea a fin de preservar sus funciones como reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores de agua de recargas de cuencas hidrográficas. Los glaciares existentes en el territorio de la provincia constituyen bienes de dominio público del Estado provincial como dueño originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio. En el artículo 2 define y dice, la protección que se dispone se extiende dentro del ambiente glaciar a los glaciares descubiertos y cubiertos y dentro del ambiente periglaciar a los glaciares de escombros activos, según las definiciones que a continuación se establecen y posteriormente la ley define lo que es cada uno de los cuerpos que pretenden proteger. La misma ley, en su artículo 9, designa la autoridad y dice, el artículo 9, Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, autoridad de aplicación. Créase el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de los Glaciares, que será la autoridad de aplicación de la presente ley y que estará compuesto por los representantes del Ministerio de Infraestructura y Tecnología, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, la Secretaría de Estado de Minería, la Subsecretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Turismo, o los organismos que en el futuro lo sustituyan. Hoy tenemos un Ministerio de Ambiente, tenemos una Secretaría de Ambiente y Desarrollo, y en el inciso B indica que también estará constituido el Consejo por un diputado por cada bloque con representación política en la Cámara Provincial de Diputados. ¿Por qué cito esta parte de la ley provincial? Porque es ahí, es el Consejo que firma un acto de acuerdo con la Universidad Nacional de San Juan para la ejecución de los inventarios y los estudios sobre el ambiente criótico de la provincia. Entonces ahí es donde nosotros ponemos la pata como institución y empezamos a interactuar en ampliar el conocimiento que teníamos sobre estos ambientes tan remotos y tan lejanos. El 30 de septiembre de 2010, finalmente sancionada la ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. En su artículo 1, en el objeto define, la presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público. En el artículo 2 define al objeto de protección y dice, a los efectos de la presente ley se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne, estable o que fluya lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquier sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los recursos internos y superficiales de agua. Continúa. Asimismo se entiende por ambiente periglaciar en alta montaña el área con suelos congelados que actúa como regulador de recursos hídricos. En la media y baja montaña, el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados de hielo. La misma ley, en el artículo 6, define las actividades prohibidas, que este fue el artículo por el cual fue vetada en el año 2008. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1, la que impliquen su destrucción o traslado, interfieren en su avance, en particular las siguientes: la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos, residuos de cualquier naturaleza o volumen, se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollan en el ambiente periglacial. La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgo. La exploración y explotación minera e hidrocarburífera se incluye en dicha restricción aquella que se desarrolla en el ambiente periglaciar. La instalación de industrias o desarrollos de obras o actividades industriales. Entonces, a partir del año, fines del 2010, como les
Les comento, la provincia legisla su ley provincial, designa la autoridad y a partir del 2011 se constituye la autoridad y ya a fines del 2011-2012 se firma la primera acta complementaria entre el gobierno de la provincia de San Juan, o sea, en realidad la autoridad de aplicación de la ley de glaciares, y la Universidad Nacional de San Juan. La Universidad Nacional de San Juan designa dos áreas de investigación para el desarrollo del inventario y asigna la cuenca del río Háchal al Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería y la cuenca del río San Juan al Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces ahí es donde nosotros nos involucramos y empezamos a intervenir y desarrollar nuestras actividades de investigación y académica. ¿Y cuál fue el camino que recorrimos desde ahí? O sea, la introducción que les acabo de hacer es para que entiendan dónde estamos parados hoy, o sea, por qué el decano está liderando esta gestión y nos solicita que transmitamos y que informemos lo que está sucediendo. Y tiene que ver con esto. Entonces, en el año 2015 se entrega el resultado, el informe final del inventario provincial de glaciares para la cuenca del río Háchal. Como dije anteriormente, fue realizado por el Instituto de Investigación Hidráulica de la Facultad de Ingeniería. En el 2017 se entrega el informe final del inventario provincial de glaciares para el sistema hídrico río San Juan, que lo realizamos acá en el Departamento de Geología de nuestra facultad. Posteriormente, en el 2008, la autoridad nos pide que compaginemos los dos informes para tener el primer mapa. San Juan es la única provincia argentina que tiene su mapa de inventario glaciares, la única al día de hoy. Y también en el 2008, la autoridad, o sea, la institución que venía desarrollando el inventario nacional, que venía subiendo información, haciéndola pública a nivel sistemático, más o menos del año 2015, si mal no recuerdo, pero el 2018 presenta el informe final y esa información pasa a ser parte de la cartografía oficial argentina. O sea, en 2018 se oficializa el Inventario Nacional de Glaciares, pero se venía trabajando desde mucho antes. En el año 2022, la Autoridad de Aplicación Provincial pide que, conforme la ley, que se realice la primera actualización del inventario, entendiendo que son sistemas dinámicos, entonces la ley, tanto nacional como provincial, establece que en periodos quinquenales la información sea actualizada. Entonces la provincia de San Juan nos vuelve a solicitar a las mismas instituciones universitarias que hagamos la actualización. El informe final para la cuenca del río Háchal se presenta el 2022, al igual que el informe final para la cuenca del río San Juan se presenta a la autoridad en el 2022. Posteriormente, la autoridad vuelve a solicitar a esta institución, al Gabinete de Geocrología, Nivología y Cambio Climático, que seamos parte de la investigación del estudio de la criófera en el proyecto Pachón, lo cual ejecutamos un trabajo de un nivel jerárquico superior, la misma metodología, las guías que define Yanigla, define distintos niveles. El nivel 1 es tratar de entender dónde están estos cuerpos, qué características principales tiene, y el nivel 2, ver cómo se comportan, porque el ambiente frío actual está tratando de lograr un equilibrio, porque es un ambiente, una condición meteorológica del pasado, tratando de alcanzar el equilibrio con el clima actual. El clima actual está siendo más cálido que el del pasado, entonces es muy dinámico cómo se está comportando y vamos a mostrarle los resultados que hemos obtenido de esas evaluaciones. Entonces nos piden que llevemos adelante, que participemos de una investigación para determinar en una geoforma que se encuentra en un sector de un proyecto cuál era la significancia hídrica. O sea, al día de la fecha no está definido qué es una significancia hídrica, pero bueno, entendimos que era determinar su contenido de hielo, por ende con eso calculamos su agua equivalente y supusimos algunos escenarios de cómo en este proceso de degradación por el clima actual que es más cálido, cómo va a ser el aporte de esa geoforma al sistema hídrico local y regional.
El año pasado, en el 2024, Yanigla presenta o pone a disposición la primera actualización del inventario nacional solo para el sector de los Andes desérticos. Para aquellos que no se ubican perfectamente geográficamente, los Andes desérticos constituyen desde la cuenca del río Hacha en la provincia de San Juan hasta el extremo de Bolivia, de Jujuy, límite con Bolivia, o sea, todo el sector, llamémosle centro-norte de los Andes, los conocemos por su orografía, su clima, como los Andes desérticos. Y actualmente, este año, se ha alcanzado otro acta de acuerdo con la autoridad de aplicación para desarrollar los estudios de la criósfera del proyecto Vicuña, y bueno, recién estamos iniciando, se han iniciado esas actividades, y bueno, no tenemos ningún resultado o conclusiones todavía al respecto. Así que lo menciono para que sepan que el camino recorrido ha sido largo, ha sido continuo, y vamos aprendiendo a medida que vamos teniendo más datos y vamos interpretando mejor los roles de estas geoformas. Veo con mucho agrado en el público la presencia de Rubén Yani, el doctor Yani, que me inculcó a mí, le inculcó a muchos de los profesionales que hoy están distribuidos por todo el territorio nacional. Cuando hablamos de agua, tratar de entender que es un ciclo complejo, completo, único, que le llamamos ciclo hidrológico. Yo uso esta representación que es del Instituto de Ciencias Geológicas de Estados Unidos porque en español es la descripción más completa. Entonces tenemos que tratar que es un sistema, o sea, no es algo puntual. Cuando hablamos del hielo, de las geoformas que estamos tratando de proteger, es agua en estado sólido, pero si yo la aíslo de este concepto, puede inducir a tomar decisiones a lo mejor las no más adecuadas posibles. Entonces tenemos que, si me permiten, voy a... Ya. Este esquema representa las reservas y flujos en el sistema hidrológico a nivel planetario. La cantidad de agua en el planeta, como nos ha explicado cientos de veces el doctor Yani, es una constante. No tenemos la capacidad todavía de crear o eliminar agua. O sea, la cantidad de agua que hay en el planeta es una constante, o la consideremos una constante. ¿Qué es lo que sucede? El agua puede estar dulce, puede estar salada, o puede ser una combinación entre ambas. Le llamamos reserva a los lugares donde se acumula, por ejemplo, los océanos. La mayor reserva de agua del planeta son los océanos, pero todos conocemos que esa agua es salada. ¿Cómo se mueve de un lugar a otro en el sistema? Porque se está en permanente movimiento, a eso le conocemos como flujo. Entonces, fíjese este esquema. Si parto de la reserva de los océanos, donde tenemos la circulación oceánica que regula el clima, es uno de los motores más importantes para regular el clima a nivel planetario, es donde se producen las mayores evaporaciones. Entonces el agua pasa de estado líquido a estado sólido, asciende a la atmósfera, se condensa, se enfría y vuelve a precipitar. Cuando precipita lo hace sobre el mismo océano o sobre el territorio continental. En función de las distintas distribuciones que tenemos en el territorio continental, bueno, y de la orografía, empezamos a tener distintos escenarios. Otras reservas que tenemos de agua, aparte de las oceánicas, de la atmosférica, ¿no? Del vapor de agua, de los ríos, actualmente hablamos de ríos atmosféricos, o sea, tenemos agua líquida en la atmósfera, lo constituyen los hielos, los ríos, los lagos, y algo extremadamente importante, cada vez toma más importancia, que son las aguas subterráneas. Esos son el conocimiento que tenemos a nivel planetario de dónde está el agua y cómo se mueve. Para ubicarnos ahora en Argentina, dentro de este esquema que es tan bonito, ¿dónde estamos cada uno? Bueno, mire, San Juan es como que estuviera acá, en un sector endorreico, o sea, hace años que nuestros ríos, nuestros derrames, ya dejaron de aportar agua hacia el océano, hace años que eso no sucede. Una situación es por la disminución de las precipitaciones y otra es la actividad antrópica. Hemos construido presas de embalse en el camino. Entonces, San Juan es como que estuviéramos ubicados acá. Acá está la cordillera, donde tenemos ciertos ambientes glaciares y periglaciares. Acá tendríamos la precordillera, acá la Sierra Pampeana. Y bueno, la provincia de San Juan está ubicada acá. Este ejemplo
más bonito, más simple, que arranca en la cordillera con los hielos, con las nieves, y el agua escurre, derrama y llega al océano, podría ser la provincia de Santa Cruz. O sea, Santa Cruz está acá. ¿Sí? Y este caso podría ser la provincia de Mendoza. O sea, también tiene su cordillera, su ambiente glaciar y periglaciar. Acá voy a hacer una referencia, como esta figura fue hecha por la Asociación Geológica Americana. Ellos tienen un sistema de permafrost distinto al nuestro. Ellos tienen un permafrost ártico continuo, o sea, se extienden por grandes extensiones. El permafrost es una condición térmica, puede o no contener hielo, pero en el Ártico el permafrost contiene hielo y se extiende por miles de kilómetros, entonces se habla de permafrost continuo. Distinto es del permafrost de montaña que tenemos nosotros, que está directamente relacionado con la insolación, con la orografía. Entonces es como, algunos usan la palabra insular, no nos gusta mucho a nosotros la palabra insular, pero es como que tenemos como manchones en el sector de la cordillera donde podemos encontrar permafrost, y en algunos sectores dentro de ese permafrost podemos encontrar hielo de suelo. Y fíjense lo que es, no podemos olvidar la actividad antrópica en este hidrograma, porque la actividad antrópica está cambiando estos flujos y los lugares de reserva. Las dos cosas estamos cambiando con la actividad antrópica. Estamos cambiando la forma en que se mueve el agua, o se movía sin nuestra presencia, y estamos cambiando también la calidad. San Juan es un excelente ejemplo sobre lo que estamos haciendo sobre los acuíferos. San Juan tiene una sobreexigencia sobre la extracción del agua de nuestras reservas, y tenemos niveles de contaminación que han superado cualquier norma, según los últimos informes que ha presentado el INACRAS de la provincia de San Juan. Entonces, en todo momento voy a pedirles que no se pierdan de este mapa, porque si me toman solo hablando de hielo y nos disponemos y centramos las discusiones solo acá, vamos a perder el panorama completo de la situación hídrica. Si a nosotros nos interesa el hielo porque son reservas hídricas, o suponemos que son reservas hídricas, así que entendamos cuál es el sistema hídrico. Perdón. Últimamente se está hablando mucho del tema de los inventarios, y a lo mejor no necesariamente todos entendemos qué es lo que hacemos referencia cuando hablamos de un inventario. Un inventario es una base de datos, en este caso es geográfica, donde tratamos de tener una ubicación, una clasificación, definir características en determinada parte del territorio y en un determinado momento. O sea, tenemos que tener muy claro cuál es el sector del territorio que yo estoy analizando para hacer el inventario y en qué momento. El inventario glaciar, el último que hemos realizado en el 2022, no es lo mismo que el primero que hicimos en el 2017. Por esto que son sistemas dinámicos, hay una alta tasa de degradación de la parte blanca. Hemos perdido más del 50% del volumen de hielo de la cordillera de San Juan en solo 5 años, por el clima actual. Entonces, es como que la situación en alta montaña cambia más rápido de lo que nosotros podemos subir a observar, y por eso la necesidad de poder tener sistemas de instrumentación que permiten monitorear de forma continua estos ambientes, lo cual no es fácil, es muy difícil, porque el mismo clima se encarga de destruir, de mover, de no permitirnos tener datos continuos de datos. ¿Cómo se elabora? Y bueno, son técnicas, en general son técnicas de detección remota, o sea, utilizamos imágenes satelitales, fotos aéreas, hacemos algunos procesos automáticos, sobre todo para la parte blanca, la parte nieve, hacemos fotointerpretación, porque bueno, tenemos algunos vuelos de los años fines de 1960 en adelante, hay vuelos que utilizamos. Tenemos que definir algunas definiciones operativas, cómo se van a formar estos polígonos que vamos a ir digitalizando, y después a cada uno de los polígonos, que serían estas geoformas que estamos inventariando, le vamos a asignar atributos de acuerdo a normas bastante consensuadas a nivel internacional, que Yanigla las especifica muy bien en sus guías, con el único objeto de que el inventario que haga la provincia de San Juan pueda conversar
con el inventario que hace el IANIL a nivel nacional, y que esos dos inventarios puedan conversar con lo que se hace a nivel mundial. Porque si no tuviéramos una metodología definida, estaríamos mezclando manzana con pera y empezamos a confundirnos, así que esa es la idea de tener una base de datos geográfica que represente dónde están estas geoformas. Bueno, vamos a la geoforma, o sea, ¿qué es lo que técnicamente yo puedo identificar y incluir en un inventario? Bueno, veamos este esquema, o sea, esto supongamos que es la alta cordillera de los Andes, ¿sí? Donde la parte superior, porque hay condiciones por la altitud, condiciones frías, entonces cuando tenemos precipitaciones, estas precipitaciones son sólidas, o sea, normalmente tenemos hielo que está precipitando, nieve, y esta nieve, como al caer en zonas frías, se conserva, las distintas nevadas van acumulando capa sobre capa, entonces se empieza a compactar, y con la ausencia de calor se forma una estructura que le llamamos firm, que es una especie de nieve que uno cuando la pisa muestra cierta resistencia, pero va a ceder al peso del cuerpo humano, entonces uno va caminando por arriba y se nota que parece que sí, que puede hacer el paso firme, y cuando piso se rompe y se compacta, eso le llamamos firm, hasta que finalmente, con las condiciones dadas de temperatura fría, se recristaliza la nieve y se transforma en hielo. Muchas veces, la mayoría de las veces, queda atrapado dentro de este hielo burbujas de aire. Y lo nombro a eso porque eso es extraordinario para nosotros, porque pensemos en hielo de hace 1000, 4000 o 15000 años atrás, atrapó burbujas de aire donde las condiciones meteorológicas eran distintas a las actuales, entonces nos da una herramienta hoy que nos permite en algunos casos tener una estimación muy precisa de la edad del hielo. Entonces vamos evolucionando en el conocimiento, así que la misma nieve, o sea, el agua es algo fantástico, como dice Rubén, siempre es increíble el agua, y la nieve es más, Rubén, la nieve es una cosa muy linda. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el inventario? Bueno, en estas zonas frías la precipitación es sólida, nieve, pasa este proceso, se transforma en hielo, como les dije, y tenemos, bueno, como con este esquema, como para representar acá abajo como un glaciar de valle, podemos también tener una geoforma característica que en los circos geológicos se forma el glaciar, pero a medida que va moviéndose y se va desplazando, alejándose, disminuyendo de altura, se puede cubrir con los mismos detritos, con los canales de avalancha que se forman en el círculo, y tenemos un glaciar cubierto, o sea, los glaciares cubiertos son cuerpos de hielo que en la parte superior tiene una cobertura detrítica, que uno a simple vista ve suelo, pero a continuación tenemos masas de hielo masivo. Y los otros cuerpos que tenemos con hielo son los neveros elípticos, le llamamos en general manchones de nieve, normalmente se ubican en zonas que el viento acumula, sombrías y frías, y la única condición que deben cumplir en el inventario tanto provincial o nacional, este manchón de nieve, para que sea inventariado, es que por lo menos persista 2 veranos consecutivos. O sea, si yo estoy realizando la actualización en el año 2022 y usé imágenes del año 2020, lo que yo tengo que asegurarme es que del 2018 al 2020 ese manchón de nieve estaba ahí. Si cumple esa condición, es suficiente para que sea parte del inventario. Estas 3 geoformas que acabo de describir, hay una cuarta que ya se la voy a comentar, son la geoforma característica del ambiente glacial. Y esas son las que identificamos y inventariamos. Pero también hay otras geoformas. En el mismo circo, probablemente a altitudes menores, puede haber existido o no un glaciar descubierto en la parte del circo, pero a continuación tengo una geoforma que es una mezcla de detrito con hielo, que también repta, que se mueve y que está tratando de llegar a lograr un equilibrio con el clima actual, y ese tipo de geoformas, que ya no son 100% de hielo como el que les mostré anteriormente, le llamamos glaciar de escombro. Y esas geoformas son parte del inventario. Tenemos otro tipo de geoformas también que tratamos de identificar en los inventarios, que fíjense que se dan, ya no tengo el circo. ¿Por qué es importante el circo? Porque en estos accidentes geológicos se producen los canales de avalanchas permanentes que me tiran detritus y nieve. Entonces permanentemente están aportando
detritus y nieve. Entonces dan origen o es la fuente de alimentación de la geoforma. Hay lugares de la cordillera que no tengo el circo desarrollado todavía, pero bueno, tengo planos de avalanchas que forman distintas geoformas, como los lóbulos protálicos, que normalmente tienen hielo, pero también cuando son más extensos, o sea, cuando las longitudes de estos flancos son más extensos que el desarrollo en lo ancho, se formulan los prótolos rampart, y no necesariamente esa geoforma tenga hielo. Pero bueno, son geoformas que estudiamos, que tratamos de aumentar nuestro conocimiento al respecto. Entonces, esas son las geoformas que identificamos en imagen satelital, hacemos el proceso que le dije recién, y después hacemos campañas de validación para disminuir la incertidumbre, porque bueno, hay muchos procesos geológicos y geoformas geológicas que son parecidas, dan las mismas características, pero que no son glaciares de escombro, como puede ser un deslizamiento ya sea de roca o de suelo, en estos ambientes, ¿no? Ahora vamos a la realidad. Esta es una fotografía que hicimos en el vuelo aéreo, si mal no recuerdo, en el 2020, sobre la cordillera del Tigre, en la provincia de Mendoza. La utilizo porque acá está bien representado. Idealmente quisiéramos tener eso en la cordillera San Juan, no está, pero bueno, la uso porque es muy fácil para transmitir qué es lo que buscamos, ¿no? Entonces fíjense que creo que todos ustedes están en condiciones de señalarme fácilmente dónde están los glaciares blancos, el ambiente glaciar, pero probablemente sea difícil identificar dónde están los glaciares de escombro, o prótalus, o otras geoformas que pueden o tienen hielo. Entonces, lo que vamos desarrollando es esa metodología, pero bueno, hacemos un polígono siguiendo el contorno de este glaciar descubierto, y lo identifico y le doy atributos. Acá tengo un glaciar cubierto, ¿sí? Entonces también se digitaliza y se le da atributo. Acá tengo lo que se llama un glaciar cubierto que va perdiendo hielo y se transforma en glaciar de escombro, que en las metodologías por Yanigla es uno de los cuerpos a tipificar, que los llaman así. Distintos investigadores usan otros nombres más apropiados, pero bueno, está definido así. Y después tengo otra geoforma como acá, un glaciar de escombro, lo tengo ahí. Tengo otro glaciar de escombro por acá, que no está, pero para que se ubiquen. Ahí tengo una morena. O sea, hay distintos rasgos geomorfológicos que me permiten que con sensores remotos yo los pueda ir identificando, y cuando digitalizo el polígono, ir viendo cómo esos polígonos van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces así hacemos un monitoreo de cómo se está comportando el clima actual. Eso le llamamos, dentro de nuestra estructura del cambio climático, el impacto del clima actual sobre el aspecto físico. El cambio climático a nivel mundial se lo estudia sobre 3 aspectos: el físico, el biótico y el humano. Lo que nosotros hacemos es sobre el físico. Bueno, como les dije, después tenemos que ir a terreno y tratamos de validar la mayor cantidad de geoformas que hemos inventariado en la oficina posible. Entonces ahí, acá le estoy mostrando un glaciar descubierto, acá le estoy mostrando un manchón de nieve, acá le estoy mostrando cómo son los glaciares cubiertos, que arriba cuando uno lo ve es material detrítico, pero bueno, observa por deformación. Hoy están llenos de thermocars, o sea, se están derritiendo y se producen como pequeñas lagunitas que son indicadores muy fáciles de ver en imágenes de que ese cuerpo tenía hielo abajo. Entonces vamos ajustando las metodologías de gabinete con laboratorio, ¿no? Ahí tenemos un glaciar de escombro, acá tenemos un glaciar cubierto, glaciar de escombro, que le hemos denominado Calingasta. Esta geoforma es muy importante porque es la primera evidencia de esa aparición de un glaciar descubierto que tenemos registrado en la provincia de San Juan. En el circo de arranque de esta geoforma, esto está en la cabecera de la cuenca del río Calingasta. Acá había un glaciar descubierto que en el año 2015 desapareció, lo tenemos datado, identificado, y a partir del 2015 a la fecha no se ha recuperado. Vuelven a formarse manchones de nieve, pero no se vuelve a formar un glaciar. Actualmente está lleno de thermocars en la parte de arranque y media, y en la parte distal ya pierde mucho hielo y se comporta como si fuera un glaciar de escombro. Y esto es un prótalo, que son muy típicos de verlos, como les digo, no hay un circo de arranque, sino un canal de avalancha, fundamentalmente de detritus, pero que bueno, que en invierno también me aporta nieve.
Bueno, ¿qué aprendimos? Vamos al Inventario Nacional de Glaciares, que como les digo, desde el 2014 empezamos a tener información, pero en 2018 se oficializa como tal y como parte de la cartografía. El Inventario Nacional de Glaciares involucró la parte continental de la República Argentina, Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur, y la Antártida. Si hacemos esa representación, o sea, si tenemos en consideración todo el territorio nacional, la cantidad de glaciares en los Andes y el Atlántico Sur son un poquito menos de 17.000. El área que ocupan estos glaciares es casi 8.500 kilómetros cuadrados. Si vamos a la parte continental, para poder, porque los comportamientos son distintos, para poder ya tratar de comparar el inventario de la provincia con el inventario de la nación, así que ya no me voy a traer a la parte continental de la República Argentina. El IANIC la dividió con un muy buen criterio, a mi entender, en lo que es los Andes desérticos, esta parte del norte, los Andes centrales, los Andes patagónicos del norte y los Andes patagónicos del sur, ¿no? Entonces fíjense que en celeste tenemos esta línea representa la cantidad de glaciares y en azul representa el área que cubre. Entonces, esta es la distribución del territorio continental argentino. O sea, si vamos del norte hacia el sur, tenemos que en el norte podemos tener grandes cantidades, pero tenemos pocas áreas, y en el sur, lógicamente tenemos los campos de hielos de la Patagonia Sur, tenemos menos cantidades, pero los volúmenes, o el área, mejor dicho, perdón, toman más significancia. Entonces, esa es la distribución. Andes del sur de la Patagonia concentra el 40% en área de los glaciares de la República Argentina, según el Inventario Nacional. El 32% están en los Andes de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. El 21% en los Andes centrales, o sea, todo lo que es Mendoza y la cuenca Río San Juan. Y tenemos 3% en los Andes del norte de la Patagonia y el 3% en los Andes desérticos. Esta forma de graficarlos nos gusta mucho, la desarrollamos, no sé si está acá Gustavo Pesani y Gabriela Álvarez, ahí está, con Gustavo Pesani, con Gabriela Álvarez y los estudiantes que participaron, fuimos los primeros en desarrollar este tipo de representación. A cada glaciar lo representamos como un círculo, el diámetro del círculo tiene que ver con el área del glaciar, entonces círculos más grandes representan áreas más grandes, círculos más chicos, áreas más chicas, y el color representa el tipo de glaciar, descubiertos, cubiertos, escombros, ¿no? Entonces los representamos con respecto a la altitud, respecto del nivel del mar, y la latitud, ¿no? Entonces, respecto a la latitud, acá está Jujuy, límite con Bolivia, y acá tengo Tierra del Fuego. Respecto de la altitud, acá tengo la Concagua y tengo el Mercedario. Entonces, más o menos para que se ubiquen cómo es esa representación, ¿no? Entonces ya representarlo así ya nos empieza a dar un panorama que no lo habíamos tenido nunca. Porque la primera vez que vemos la foto completa de estos cuerpos de hielo con hielo en la República, o en la parte territorial de la República Argentina. Y bueno, fácilmente empezamos a ver cosas distintas. O sea, si observamos la diferencia de altitud, o sea, nosotros decimos es una distribución irregular, pero no es caprichosa. Los glaciares en el norte, centro Argentina, están presentes porque tenemos ambiente frío a medida que yo me elevo en la cordillera, o sea, la altitud. Y en Patagonia al revés, ya la altitud no es importante, sino la latitud la que me da el ambiente frío. Después veo cómo el ambiente glaciar está separado del ambiente glaciar en respecto de la geoforma. En general no están, a mi entender, muy bien caracterizadas. Una cosa es el ambiente glacial y otra cosa es el ambiente preglacial. Aclaro algo, la ley no habla del ambiente glacial. Y si me voy al tamaño, bueno, hay cosas que sorprenden. Por ejemplo, el área de un suelo glaciar del campo de hielo sur de Santa Cruz, el Uppsala, es equivalente a la sumatoria de todos los glaciares inventariados de San Juan a Jujuy. O sea, todos los inventarios que están, todos los glaciares inventariados, provincia de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán, son menores o casi similares a un solo glaciar del campo de hielo, en área.
Entonces empezamos a entender qué está pasando en el territorio continental argentino respecto a los glaciares. ¿Qué pasa por las provincias? Entonces, agarramos el diagrama de torta, que es muy lindo para representar dónde están los glaciares, en área, ¿no? Entonces, fíjese que la provincia de Santa Cruz concentra casi el 60% del área de los glaciares de la República Argentina, y además son del ambiente glaciar, o sea, son los que más agua contienen en estado sólido. La sigue la provincia de Mendoza, con casi 21.5, y en tercer lugar está la provincia de San Juan, con casi un poco menos de 11, distribuido 8,79 en el sistema hídrico de San Juan y solo el 1,87 en la cuenca Riohacha. Para aquellos que saben de materias financieras o les ha tocado desarrollar grandes proyectos ejecutivos, sabrán lo que significa la regla del 80-20. Entonces, el 80% de los glaciares del territorio continental argentino se concentran en 2 provincias. ¿Qué pasa en San Juan? En el 2017 se entrega el informe a la autoridad del sistema hídrico Río San Juan. Se determinó que existían, para ese periodo, para las imágenes analizadas, 5.530 glaciares que cubren un área menor a 500 kilómetros cuadrados. Se validaron 195 geoformas en forma directa con un 85% de exactitud, o sea que nuestra incertidumbre estuvo más o menos en un 15% para darle peso científico al inventario. La distribución, bueno, acá están los diagramas de torta, esto es por cantidad, esto es por área, ya voy a ir a una más específica, pero ¿qué aprendimos? No aislamos el inventario respecto a la parte alta de la cordillera, sino que el inventario lo colocamos en el sistema hídrico de la provincia. Entonces, ya en el primer informe, en el año 2017, pudimos determinar las reservas hídricas estudiadas de la provincia de San Juan. Y los resultados son los siguientes. Los tipos de reserva: acuíferos del Valle Tulum, Uyún, Sonda, Barrial Calingasta. Tenemos más de 100 hectómetros cúbicos, uno de los antecedentes que nosotros accedimos. Esto hoy está siendo recalculado porque, bueno, hay una, como les dije, el periodo de sequías está haciendo una sobreexplotación sin control de los mismos, así que esto hay que ajustarlo. Se está haciendo, INACRA está haciendo su trabajo. La geoforma del ambiente glaciar representan un poco más o un poco menos de 13.000 hectómetros, los glaciares de escombro 2.210, y la capacidad de embalse de las presas construidas sobre el río San Juan, 1.500 hectómetros, o sea que ese es el conocimiento que adquirimos en el año 2017 respecto de dónde están las reservas hídricas estratégicas de la provincia. Y acá voy a hacer una salvedad que no es menor. Para el cálculo del volumen de las geoformas del ambiente glaciar y del ambiente preglaciar, es imposible hacerlo en forma directa con las metodologías que nosotros utilizamos, así que se asumen distintas metodologías de distintos autores y arbitrariamente, en función de la experiencia planetaria que tenemos, se le asigna un contenido, sobre todo los glaciares de escombro. Se le asigna el contenido de hielo y en función del área, una relación que me permite, en función del área, estimar el espesor y así determino una estimación del volumen de agua. Tiene bastante incertidumbre, pero es más que suficiente a nuestro entender para entender dónde estamos. O sea, la incertidumbre, supongamos que sea del 25%, entonces, bueno, le pongamos 25%. Pero bueno, fíjense que me permite saber dónde estoy como reservas hídricas estratégicas de la provincia de San Juan. En el año 2018, el Consejo nos pide al gabinete que, bueno, que juntemos el trabajo hecho por el IDI en la cuenca Riohacha y lo que habíamos realizado nosotros en la cuenca Río San Juan, y se conforma el primer mapa de glaciares de la provincia de San Juan. Es la única provincia al día de la fecha que tiene su mapa de glaciares, donde tenemos que, bueno, en total de la provincia de San Juan existen 6.174 glaciares que ocupan un área de 596.8 kilómetros cuadrados, y que en el área de la provincia, esa en diagrama torta, esa es la representación. Como dije anteriormente,
esta forma de representación la generamos en esta casa de altos estudios. Entonces lo que les estoy mostrando ahí es nuevamente la latitud. A la derecha ven la cuenca del río Jáchal, el extremo norte del límite de la provincia de San Juan con La Rioja, y hacia el sur vemos, acá tenemos el cordón de las Ramadas para que se ubiquen, ¿sí? Y este es el límite glaciar de los penitentes, y acá está el límite con Mendoza. Fíjese que está muy bien representado, este diagrama me permite ver muy bien esa clasificación orográfica y de clima que hacemos de los Andes desérticos y de los Andes centrales. Miren, esta es la cuenca del río Castaño y esta azul del río Blanco. Acá está el límite entre la cuenca del río San Juan y el río Hacha. Fíjense cómo son el ambiente, el clima en los Andes desérticos y cómo es el clima actual y pasado en los Andes centrales. Entonces, empezamos a tener datos, empezamos a tener información que nos permite identificar zonas de mayor relevancia que otras. Bueno, a continuación, el Consejo requiere, cumpliendo lo que implica la ley, que se actualizara cada 5 años, vuelve a pedirle al Instituto de Investigación Hidráulica para la cuenca Río Hacha y a nosotros por la cuenca Río San Juan, que ejecutemos la actualización del inventario, o sea, que viéramos, revisáramos cómo estaban esos cuerpos inventariados actualmente. Este informe se entrega a fines del 2022 para ambas cuencas. En la cuenca del río San Juan la hicimos a través del Gabinete de Geoteología, Nivología y Cambio Climático, y los resultados fueron que teníamos una cantidad de 3.912 glaciares con un área de 471.59 más menos 48.323 kilómetros cuadrados, distribuido de esta manera. En el cuadro, digamos, el rectángulo con líneas es el área y lo pintado es la cantidad, ¿no? En azul, glaciares descubiertos, manchones de nieve, glaciar cubierto con glaciar de escombro y glaciares de escombro. Y esa es la distribución del inventario de la provincia de San Juan, su primera actualización. Volvemos a hacer lo mismo, hacemos ya pero con metodologías más precisas, porque la ciencia evoluciona, entonces usamos nuevos métodos para determinar el agua equivalente que contienen, y bueno, llegamos a esta distribución de torta, ¿no? Tenemos que los glaciares cubiertos representan casi 47% de reservas hídricas en estado sólido de la provincia. Bueno, manchones de nieve, glaciar cubierto con escombro y glaciares de escombro. O sea, el 74% de las reservas hídricas en estado sólido en la provincia de San Juan son del ambiente glacial. Y el 26% son de las geoformas características, que son los glaciares de escombro, en el ambiente periglacial. ¿Qué descubrimos también? Que hay que ser cuidadoso porque hay mucha variedad cuando uno tiene ya la herramienta que es el inventario y habla de cantidad, habla de área o habla de volumen de agua equivalente. Porque el diagrama de torta presenta una variación de importancia. Tomemos un ejemplo. Si yo hablo de cantidad, el 82% corresponden a glaciares de escombro. Pero si hablo de área, se presentan solo el 56%. Y si hablo de volumen de agua equivalente, como dije anteriormente, solo el 26%. Entonces, fuimos evolucionando en la manera de entender el rol de esta geoforma en el sistema hídrico completo. Vuelvo a insistir, esta agua está en estado sólido, o sea, no es una reserva genuina como los geólogos o los geocientíficos entendemos. O sea, yo tengo los periodos de sequía, yo no les voy a ir a pedir a los glaciares como que me entreguen el agua porque no funciona así. El ambiente periglaciar se regula por leyes termodinámicas, porque son cuerpos de mezcla de detritos con hielo que tienen una capa que se congela y se descongela, que le llamamos capa activa de promedio 5 metros de profundidad. Entonces, hemos tenido en el 2020-2021 la peor sequía histórica del río San Juan medida del año 1909, con apenas un derrame del río San Juan de menos de 12 metros cúbicos por segundo, cuando el módulo es 80, el módulo histórico 80, tuvimos 12, y actualmente estamos muy alarmados por lo que está pasando en el mes de noviembre, en la cuenca del río San Juan. Esperábamos un
un derrame, un caudal de 40, 42 metros, con distintos métodos de predicción, está trayendo 20, y tenemos suficiente información ya de condiciones de fenómeno ENSO en el Ecuador, en el Pacífico del Ecuador, que está instalada un fenómeno Niño, o sea, está frío, lo que implica que el año que viene, 2026, no vamos a tener nevadas normales, o mejor dicho, va a disminuir, porque así sucedió en el pasado, cuando este fenómeno se instala, vamos a tener disminución de nevadas en cordillera. O sea, la situación hídrica de la provincia, yo ya no la llamo crítica, es desastrosa. Lo que es desastroso es la gobernanza que hacemos en recursos. Así que me hago cargo de esa palabra y ahí quito toda responsabilidad de esta institución. Jorge, una opinión personal, porque el escenario es crítico, hídrico, el escenario crítico en el sistema hídrico de San Juan explotó. O sea, ya ni siquiera es crítico, explotó. Ya contaminamos, ya sobreexplotamos. Bueno, ¿qué aprendimos? Bueno, ¿cuáles son las reservas? ¿Cómo están las reservas hídricas estratégicas de la provincia? Bueno, si se recuerdan, en el ambiente glaciar teníamos casi el 10%. En 5 años hemos perdido casi el 50% de volumen de agua del ambiente glaciar. Y eso es netamente por el clima actual. O sea, se están retrocediendo a tasas muy aceleradas en tiempo geológico. 5 años en tiempo geológico es la nada misma con respecto a todos los profesionales geólogos que están hoy acá. Entonces eso es sumamente alarmante. ¿Sucede en San Juan? No, está sucediendo en todo el globo terráqueo. Hay algunos casos muy particulares, pero es como la campana Gauss. Tenemos un caso en Siberia, otro caso en discusión en Pakistán, y bueno, lo saco porque estoy hablando de miles y tengo 2 casos. O sea, esto está sucediendo a nivel planetario. Para poner en contexto qué significan estos volúmenes. Primero, cuando hablamos de volúmenes de agua en San Juan, nos hacemos la unidad de referencia es el hectómetro cúbico, porque históricamente lo hacemos así por las cifras, para poder manejar las cifras. Solo recuerdo que un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos. Nosotros estamos más familiarizados a lo mejor al metro cúbico porque lo podemos visualizar. ¿Qué representa tener en estado sólido una reserva de casi 2.200 hectómetros cúbicos? Bueno, significa lo que hoy, gracias a una gestión de la Universidad Nacional de San Juan de muchos años, liderada por el doctor Oscar Dolin y por quienes habla, desde el año 2018, hemos logrado que la gobernanza en San Juan, a través de su autoridad, que es el Departamento de Hidráulica, no desembalse de los diques más de 800 hectómetros cúbicos anuales. O sea, hemos logrado poner un techo más adecuado a la realidad. Históricamente han derogado lo que venga, 1.400, 1.300 hectómetros cúbicos, cuando el río nunca los trajo. Por eso es que nunca estuvieron llenos, o solo en una situación puntual estuvieron llenos los diques, porque no sabíamos o no entendíamos cómo hay que manejar el recurso. Así que para poner en contexto, doy esos datos, que es lo que hemos aprendido, solamente para que ustedes puedan saber qué es lo que es cuando hablo de esos volúmenes, de qué estoy hablando. En el año 2023 se entrega el informe final del primer caso de estudio de nivel 3, o sea, del mayor desarrollo tecnológico posible que podemos hacer en un ambiente periglaciar, en un glaciar de escombros, para poder determinar o responder la pregunta que se establece en las guías del inventario nacional, que es, bueno, ¿cuál es el rol de esta geoforma en los sistemas hídricos locales y regionales? O sea, ¿qué es lo que aporta, qué es lo que no aporta, qué es lo que captura? O sea, cómo funcionan. Por eso, de nuevo, el mapita del sistema hídrico para que lo podamos entender. Así que pudimos participar desde el año 2021 al año 2023. Fue un sacrificio extraordinario, no solo de lo tecnológico, humano, sino también de lo económico y administrativo. Y para el que no se acuerda, fue en pleno periodo de pandemia, lo que otorgó una carga extra cada vez que nos movilizábamos, que había que hisoparse, cumplir con protocolos. O sea, fue un esfuerzo extraordinario de esta institución y de todos los participantes del trabajo. Extraordinario. ¿Qué hicimos?
Bueno, la geoforma de estudios se realizaron perforaciones, hicimos 3 perforaciones con un método que no degradaba el hielo, así que pudimos tener muestras 100% de recuperación. Atravesamos la geoforma en forma completa, atravesamos el material cuaternario que estaba abajo y llegamos a roca y nos metimos en roca para asegurarnos que estábamos en el piso del basamento hidrológico. Hicimos 3 perforaciones sobre la geoforma y una en el punto más cercano de cierre de cuenca para instalar piezómetro para medir niveles freáticos. Las muestras las describimos, las tamizamos, las datamos, las estudiamos, los pozos los instrumentamos, en cada pozo instalamos 3 tipos de sensores distintos, uno nos permite conocer la temperatura en profundidad, otro nos permite conocer la deformación, que es un inclinómetro, y otro nos permite conocer si hay presencia de agua en estado líquido, cómo varía el agua a lo largo del tiempo. Finalizadas las operaciones, hemos instalado equipos registradores que se llaman data logger, o sea, esos equipos están registrando en forma continua, con distintos periodos, pero más o menos están tomando un dato cada 4 horas, los 365 días del año. Acá muestro el único de las 3 perforaciones, solo en una perforación conseguimos una muestra de hielo continuo que cumplía las condiciones mínimas necesarias para mandar a un laboratorio para derretir esa muestra y capturar el aire en esas burbujas que le dije que gracias a Dios se atrapaban cuando caía la nieve. Entonces eso nos permite estimar la edad de ese hielo. Y lo otro que hicimos también fue mandar al laboratorio para determinar la composición química, la calidad del hielo. Hicimos adicionalmente a las perforaciones, se hicieron calicatas, se hizo mucha geofísica, entonces pudimos tener un entendimiento lo más preciso posible de la distribución del hielo dentro de la geoforma. Y eso nos permitió cubicarlo. Entonces determinamos que esa geoforma tenía entre 237.670 casi metros cúbicos de hielo como mínimo y 290.094 metros cúbicos como máximo. Así que pudimos cubicar, o sea, medimos la cantidad de hielo en el glaciar de Escombros. Bueno, había que responder la pregunta, ¿cuál es el rol hídrico de esa geoforma en el sistema hídrico? Como le dije, un glaciar descubierto no es lo mismo que un glaciar de escombro, es muy difícil interpretar su comportamiento, esa lucha que tiene en tratar de llegar a un equilibrio con el clima actual que es más cálido, como les comenté, así que tratamos de simplificar la metodología porque si no, ¿cómo respondíamos a la pregunta? Y fuimos muy pragmáticos y conservadores, porque asumimos lo siguiente, que ese glaciar de escombro se va a derretir en forma completa al 2100 en un escenario climático más adverso, poco probable, pero nos fuimos al extremo, o sea, nos fuimos al peor escenario imaginable de aumento de temperatura del aire, o sea, nos plantamos ahí y dijimos, bueno, este glaciar de escombro se derrite totalmente al 2100. Entonces, como teníamos el volumen, fijé el periodo de tiempo, consideré de los 365 días del año solo la mitad, porque en el invierno el glaciar de escombro está frío y no nos entrega agua, así que solo los meses que hay suficiente energía para entregar agua, por eso está el 182, por las 24 horas, por los 3.600 segundos, y obtuve el caudal que entregaría mínimo 0,001963 metros cúbicos por segundo, y como máximo 0,002396 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? No sabía cómo explicarlo a esto, entonces me acordé ayer, mientras me armaba esta presentación, que en esa misma época, sobre el 2021, había un estudiante en casa que me aportó y me dio la idea. Acá en el Queen, el pozo que utilizamos para regar el poco espacio verde que vende el Queen, tenemos una perforación. Quedó colgada por el descenso de la napa freática, por este sobreuso que estamos haciendo y por la falta de recarga. Así que realizamos una perforación. Que fuimos con los estudiantes para explicarles, soy docente de la cátedra de elementos de perforaciones, así que fue un sueño, o sea, tenían la perforación en la puerta de mi aula, así que llevábamos a los estudiantes todas las veces que fuera posible para que vean cómo se hacía un pozo. Así que me tomo la atribución para que contextualizar lo que es este glaciar de escombros que estudiamos en el proyecto Pachón respecto de este pozo que tengo acá en el Queen.
El caudal que me entrega el pozo acá en el Queen es de un poquito más de 80 metros cúbicos por hora. Que para los que saben la temática, en San Juan tenemos pozos de 250, y en Hachal hay algunos de 500. Señor, lo veo a Beten ahí, si hay algo, Rubén, si hay algo que digo que no es tan cierto, me corrigen. Pero bueno, no importa. Yo lo estoy comparando con el pozo que uso acá para regar el espacio verde que han visto. ¿Sí? Entonces, si hablo por metro, llevo estas unidades de metros cúbicos por día, el glaciar de escombro que hemos estudiado me va a aportar 20 metros cúbicos por día, y este pozo aportaría, si lo tengo funcionando las 24 horas, casi 2.000 metros cúbicos. Ahora, para ser pragmático, 2 días, o sea, 48 horas de funcionamiento del pozo nuestro, del Queen, equivale al aporte hídrico del glaciar estudiado en todo el año. De eso estamos hablando, ese es el conocimiento que hemos adquirido, ese conocimiento lo hemos escrito, o sea, no lo estoy expresando verbalmente, está escrito, o sea, hemos aplicado una metodología científica en un lugar específico, en un momento concreto, hemos obtenido resultados, con los resultados los hemos interpretado, y eso es lo que estoy exponiendo. Vuelvo a insistir, esta información se le entrega por el convenio que tenemos al Consejo de Protección de Glaciares, y me imagino que cualquier interesado que quiera acceder a la misma, tiene que requerirla. No somos nosotros los autorizados para hacerlo, porque como le digo, a través de un acuerdo, son ellos los dueños de esa información, pero me imagino que no debería haber inconveniente para que ustedes puedan acceder, revisar, y si algún colega que veo acá muchos presentes puede aportar nuevos datos o metodología o cómo mejorar, será bienvenido. ¿Qué significa ese glaciar de escombro en el inventario? Bueno, de los 3.912 glaciares que tenemos en toda la provincia de San Juan, en la cuenca del río San Juan, representa el 0,026% en cantidad, y solo como glaciares de escombro representa el 0,031. Si lo veo en superficie, se acuerda que le dije no es lo mismo cantidad que superficie que agua equivalente. Bueno, se presenta el 0,014 de todo el área con glaciares de la cuenca del río San Juan, o el 0,025% de la parte de glaciar de escombro, y en agua, como reserva hídrica en estado sólido, el 0,03% o el 0,013 si solo me refiero a glaciar de escombro. Y ya para finalizar, actualmente el Consejo le ha requerido al Departamento de Geología que participe de desarrollo en un estudio de línea base criótica para el proyecto Vicuña, el cual en el mes de abril ya se perforó y se instrumentó. Entonces la provincia de San Juan tiene los 2 únicos casos de Argentina de instrumentación al máximo nivel posible tecnológico que conocemos para monitoreo y registro de los parámetros que rigen su comportamiento. Para finalizar, y esto es pedido especialmente del decano y de otras instituciones que se nos acercan a preguntarnos, ¿qué oportunidades de mejora tenemos de la ley de presupuesto mínimo? Bueno, la verdad que tenemos más de una, así que nosotros no somos autoridad de aplicación y tampoco somos legisladores, no nos compete a nosotros ni legislar ni aplicar la ley, pero sí nos hemos tomado el atrevimiento de contarles lo que hemos aprendido. Los inventarios son perfectamente perfectibles y varían, son muy dinámicos en el tiempo. Varían a tasas tan rápidas que si no los tenemos instrumentados es difícil de entender lo que pasa. Sí, tecnológicamente tenemos una cantidad de imágenes y accesos a imágenes en forma gratuita que nos facilita la tarea, pero bueno, hace falta instrumentar, hace falta medir otros parámetros, y la legislación no permite o no define, más allá de decir que tiene que actualizarse cada 5 años, no dice cómo, quién, dónde, cuándo se pueden agregar, quitar o cambiar la asignación de un glaciar en función del conocimiento que adquirimos.
O sea, hoy nadie sabe cómo habría que hacer para que un glaciar, un manchón de nieve, un glaciar descubierto, un glaciar de escombro, que me doy cuenta que no es un glaciar de escombro, que es un deslizamiento, pero yo ya lo inventarié, ¿cómo hago para sacarlo del inventario? Así que ahí hay una oportunidad extraordinaria para poder mejorar eso, y serán los legisladores o el Poder Ejecutivo quien defina cómo se hace. Otra situación que tiene es que la reglamentación es incompleta. O sea, cuando uno dice que se los protege por su significancia hídrica estratégica, ni la ley ni el reglamento dice qué es una reserva hídrica estratégica, no dice quién la define, no dice dónde se define, ni cuándo se define. Entonces, nosotros no hacemos el inventario, pero no podemos responder eso porque la ley no nos ha dado la autoridad para hacerlo, así que son los legisladores o el Poder Ejecutivo el que deberá hacerlo y decir cómo hacemos esto. Y por último, porque la ley nacional habla del ambiente periglacial. Y la verdad es que no existe tecnología mundial para poder, en un mapa, trazar una línea donde hay un ambiente y donde no está el ambiente. El ambiente periglacial es más un clima del pasado que una idea de una máquina generadora o reguladora de recursos hídricos. Es un clima que está tratando de frío del pasado, que está tratando de llegar a un equilibrio con el clima actual. No tenemos forma, o la cantidad de recursos que necesitaríamos debería ser infinita para yo poder dibujar en un plano cuál es ese límite. Y acá me permito dar un ejemplo que me dio mi colega y compañera de trabajo, la ingeniera Gabriela Álvarez, Parma, y le doy un ejemplo para que me entienda. Podemos tener una legislación muy buena, o acuerdos binacionales, como puede ser un límite internacional. Así que voy a hablar de la República Argentina y su acuerdo de límite internacional con la República de Chile. Es solo definir un límite, así que pareciera que la cosa es mucho más simple que hablar de ambientes fríos. Y se define una metodología que los dos países están de acuerdo, que es muy buena, divisorias de agua. O sea, se acordó Argentina y Chile que su límite internacional en la cordillera es divisoria de agua. Así que es tan simple como hacer modelos de elevación y ver si el agua escurre hacia el Pacífico o hacia el Atlántico, y ese es el límite. Bueno, al día de hoy, si uno quiere presentar en un catastro, en un planeamiento, un mapa que incluye de una propiedad o de un mapa nuestro que elaboramos en nuestro informe, y queremos poner un límite, ¿dónde llega el límite? Bueno, la República Argentina tiene un límite, la República de Chile tiene otro límite, entonces no coinciden los límites. Lo de Chile decimos se mete en el territorio argentino y los chilenos dicen se meten en el territorio chileno. Tuvimos el famoso caso de la escombrera de Alumbrera, referido a ese tema. Poder definir algo que se ve tan fácil, tan práctico, requirió una asignación de recursos extraordinarios, comisiones binacionales, se tuvo que ir a terreno, se tuvieron que hacer mediciones extraordinarias y poder amojonar lo tan sencillo como divisoria de agua, donde estaba el límite internacional en una fracción muy corta del territorio. Bueno, imaginen la dificultad que tenemos para poder dibujar un clima. Y bueno, eso es hasta donde hemos llegado. Seguimos, como les digo, investigando, seguimos participando. Aliento a que no se olviden cuando hablemos de estos ambientes fríos, cuál es la película completa, veamos el paisaje completo, porque si no podemos tomar decisiones lo no más adecuadas posible. Lo veo el ingeniero Grimal, y voy a usar una frase tuya, Francisco, si me permitís. Estamos poniendo muchos recursos y mucho esfuerzo en ahorrar y contar las monedas de $1 que tenemos en la cordillera, o sea, nuestras reservas hídricas en estado sólido, y se nos están escapando los billetes de 20.000, sin control de ningún tipo, en las zonas de nuestras reservas hídricas más importantes, que son nuestros acuíferos. Así que bueno, con eso finalizo. Creo que sí. Sí. Y les doy muchas gracias y bueno, abro el espacio para consulta.